Hay emergente. Morina. En una parte leí que hablaba como diferentes lecturas que se pueden hacer del el rol que se puede tener en el grupo. Ahí lo busco, ¿eh? Yo creo que vos estás refiriéndote a los 5 lugares del otro para Freud. Creo que sí, era eso, espérame. Ahí. Bueno, Freud lo que plantea, y que de hecho se da en los grupos, Sí. que cada sujeto tiene reservado para el otro uno de 5 lugares. Primero, objeto de amor. Segundo, objeto sostén o asistente. Tercero, objeto modelo. Cuarto, objeto rival. Quinto, objeto clon. De manera que cuando nosotros entramos al grupo operativo, inconscientemente cada uno de los sujetos tiene como previsto, sin darse cuenta, esta distribución de lugares. El objeto de amor, bueno, ya sabemos lo que es. El sostén o asistente Pero es perdón, Mario, discúlpame. ¿Amor como amor tierno? ¿Amor sexual? ¿Amor afectivo? amor sexual. El sostén o asistente es el del amor tierno porque es el amigo, el par. El modelo es aquel a quien yo me quiero parecer. El rival es mi enemigo. A veces coincide modelo con rival, ¿eh? Y el clon es mi otro yo. Esos son los 5 lugares del otro para Freud, que cuajan en los grupos humanos. Esto es inconsciente y a veces no, a veces es consciente. Por ejemplo, el que entra a un grupo para levantarse a alguien. Típico de los grupos tipo café filosófico, vino filosófico, empanadita filosófica, o lo que hicimos en la escuela, mate psicoanalítico. Yo no he visto en la escuela justamente este otro costado latente, que sería, vengo al grupo con el pretexto de la teoría y a ver si engancho algo. Pero sí se da mucho en los grupos que mencioné antes. También vas a ver el tipo que viene a pelear al grupo. Es el que busca un rival. Lo tiene clarísimo. No es un rol inconsciente. No es un lugar inconsciente. De manera que estos lugares tienen su aspecto consciente o son inconscientes. Y uno, en el fondo, sin saberlo, está buscando esa otra cosa. ¿Qué más, Morina? O quien sea. Florencia, Una pregunta entre la diferencia entre el asistente o el sostén con el clon. El asistente entiendo que es un amigo, el que te cae bien, y mi otro yo, ¿quién sería? es el menos claro de todos, porque por algo los autores no lo mencionan. Ustedes van a ver en los libros que dicen los 4 lugares del otro para Freud, pero están salteándose el clon. El clon es el otro igual a mí, el espejo, pero el espejo igual que yo. Vamos a decir, mi hermano gemelo, pero no es lo que yo he visto en los grupos, ¿eh? Los otros 4 son bastante consistentes. Puede llegar a ser el que siempre está de acuerdo conmigo y como que me sigue, como que por eso es mi otro yo, que a veces pasa en grupo, que la otra persona no tiene tanto carácter, entonces va acompañado de alguien. No, no porque ponete en el lugar de ese tipo o esa mujer que se encuentra con un par en el grupo que te sigue a todas partes y hace lo que vos querés. Lo primero que vas a hacer es despreciarlo. No tiene que ver con un clon.
Un clon es este que vos decís, uy, transmisión de pensamiento, pensamos lo mismo, nos gusta Ah, lo mismo. Alcoyana, Alcoyana. Florencia. Ah, por lo tanto, este rol es recíproco. Si se da, sí. Los otros no necesariamente, digo, el que te tiene como modelo o el que te tiene como rival, el otro no puede tenerte al recíproco, pero el del clon sí es recíproco. Ustedes nunca se olviden de esta palabra, depende. O como dijo Pichon Rivière, todo es situacional. Hay casos y casos. Los grupos son objetos muy complejos porque están hechos de sujetos que son muy complejos. Silvia. Sí, no sé por qué asocié cuando nombraste el clon, porque lo escucho mucho en la clínica, en la primera etapa del enamoramiento, que es muy corta, pero que dicen es igual a mí, piensa igual que yo, le gustan las mismas cosas. Si no hay como una cosa espejada ahí medio de clon, por llamarlo de alguna manera. Sí, Porque lo escucho mucho, por eso cuando vos ibas diciendo me resonó. sí, puede ser. Después cae, ¿no? Pero bueno, no importa. Y nada es eterno. Morina. Sí, mientras decía eso, Silvia, me acordé de esto de como la fusión, ¿no? Como que son los dos uno, como al principio de la mamá y el bebé, ¿no? No se olviden que cuando Freud dice esto, está planteando un sujeto que desea que el otro ocupe algún lugar. El tema es si se lo encuentra o no, y si ese deseo es consciente o no. Lo cierto es que esto es como cuando Bion escribió Experiencias en Grupos. Él empezó por una puerta y se encontró con un montón de cosas. Bion lo que quería era recauchutar las cabezas de soldados con trauma de guerra y encontró algo universalizable. Esto es un planteo teórico basado en la experiencia, pero en la experiencia analítica de Freud. Esto se extrapola a los grupos porque muchos autores han visto que esto es consistente con lo grupal. Es decir, allí donde hay roles, hay la búsqueda del contrarrol. Entonces, los lazos libidinales y de comunicación entre las personas tienen esa componente de pretensión. Conscientemente o no, busco un objeto de amor, conscientemente o no, busco un amigo, etc. Colo. ¿Y qué es contrarrol? O sea, encontrar, si, no sé, si alguien me busca para algo con un modelo, yo despertar también en mí, puede ser el opuesto, puede ser otro. ¿Eso sería el contrarrol? En realidad siempre hay rol y contrarrol, visto desde uno de los integrantes. Por ejemplo, vamos a poner el caso de tu relación con Sergio, ¿sí? Y pongamos el factor ecológico que es el grupo operativo. Si ustedes tienen un diálogo en el grupo, ahí hay rol y contrarrol visto desde cada uno. Es decir, yo tengo un rol, el otro tiene un contrarrol. Esto es como la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Pero ese contrarrol es un rol, ¿no? O sea, es como un encastre. El otro encastra conmigo porque, como dice Pichón, la necesidad es el fundamento motivacional del vínculo. O sea, yo vengo con unas carencias que para Pichón necesidad es cualquier cosa. Para el psicoanálisis no, es solo biológico. Pero para Pichón Rivière es la misma acepción de la vida cotidiana. Necesito esto, necesito lo otro. Sergio. Sí, la pregunta sería que cada uno en el grupo encasilla al otro uno de estos 4 o 5 roles, consciente o inconsciente. No es que los encasilla, es que los busca. Freud dice, el deseo del sujeto es encontrar en el otro alguno de estos lugares. Eso surge de la clínica individual, de los relatos, ¿no? Cualquier persona que nosotros enfoquemos y le hagamos una entrevista, por ejemplo, o en análisis,
Yo en análisis suelo preguntar por el deseo. ¿Qué querés vos, en el fondo? Y entonces aparecen estos anhelos, que son deseos conscientes, ¿no? Después están los deseos inconscientes. Un deseo inconsciente, por ejemplo, podría ser el de un tipo que dice, bueno, yo vengo a buscar amigos, pero inconscientemente busca rivales. Y entonces se nota enseguida en los intercambios verbales o en los actos. Florencia me parece, ¿no? Sí, sobre eso, sobre qué tiene una persona que puede buscar tener rivales. ¿Qué es lo que me lleva a buscar eso? Y una historia donde quedó marcado que mi lugar es el de la pelea con otro. O sea, a veces a uno estas cosas le parecen raras porque no las vivió. Hay gente, por ejemplo, que vivió una infancia de violencia y después de grande busca lo mismo. Colo. Dijiste que para el psicoanálisis la necesidad siempre es biológica. Sí. O sea, Por ir eso atrás de un deseo no sería visto como una necesidad. no. Para el psicoanálisis nosotros tenemos 3 carencias, o sea, 3 agujeros. Una se llama necesidad. Vos necesitas aire, agua, proteínas, refugio. En la segunda carencia se llama demanda. Vos necesitas, comillas, que uno otro te provea de algo, pero a veces no es tangible, o si es tangible encubre otra cosa. Por eso Lacan dice, en el fondo, toda demanda es de amor. ¿Vieron las personas demandantes? ¿Conocen personas demandantes? No, no. La persona demandante es una persona ávida que necesita ser alimentada por algo que en el fondo es amor, reconocimiento. Dame un lugar en tu cabeza, en tu vida, mírame. La tercera carencia es el deseo. La primera carencia, que es la necesidad, se satisface con lo que se necesita. Por ejemplo, 250 mililitros de agua. Chau, se acabó. Círculo cerrado. La segunda no tiene cierre, porque el amor no tiene medida. El amor es una cuestión muy ilusoria del yo, que se tiene que conformar con la palabra del otro. Por eso Lacan habla del amor engañoso y engañado. Es decir, si vos preguntás a alguien, ¿me querés? Y te dicen que sí, vos no tenés la más puta garantía. Y si le preguntás cuánto, y el otro te va a decir hasta el cielo. ¿Y qué significa eso? Y la tercera es el deseo que no tiene objeto. En el inconsciente. Por eso decimos que el deseo es metonímico, como el discurso. Va de objeto en objeto y nunca le copa a ninguno. En cambio, en la conciencia, los deseos se llaman anhelos. Y tienen satisfacción, pero con este detalle. Cuando obtengo el objeto, que antes lo idealicé, empiezo a denigrarlo. Este es el problema. Cuando estamos hablando de una pareja, que de pasar de lo prohibido a lo obligado, hay que ser muy inteligente para el contrato que establecemos y para recontratar y para ver qué incluimos en esa pareja. Acláralo ese tema que es interesante, Mario. Bueno, Esto de lo prohibido y esto último. bueno, vamos a suponer que vos retrotraigámonos unos años atrás, Sergio, un par de años nomás, Dale, con gusto. cuando vos estabas de novio. Más de 30. Bueno, por eso dije un par. Está bien. Entonces, cuando vos estabas de novio, sobre todo al principio, y sobre todo ciertos amores que son adolescentes, hay algo prohibido. No se olvide que lo sexual es tabú. Si uno va a una reunión social, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en oferta? Tenemos personas
¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa cuando vemos algo que nos gusta? Queremos poseerlo, pero como rige el principio de realidad, yo tengo que ser políticamente correcto. Tengo que tener una suficiente cuota de falso self para no abalanzarme sobre la otra persona y hacerle lo que yo quiera. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la prohibición, porque tabú quiere decir prohibido, ¿eh? Hasta que vos, Sergio, le decís a tu novia, che, ¿qué tal si nos casamos? Bueno, entonces viene un juez, te pone un sello en la libreta colorada y aparece una norma que se llama débito conyugal. ¿Sabés qué es eso? Estás obligado a tener sexo. Eso es suficiente bajatorio como para que la cuestión del deseo primitivo por lo menos esté tocado. Y además, cuando vos entras a convivir, vos el objeto de deseo, vamos a suponer, lo tenés a la mano. Hay que ser muy inteligente y muy compinche en una pareja para sostener el deseo a través de te doy, no te doy. Pero si vos tenés a la mano, el deseo satisfecho conduce a una cosa que se llama el hastío. Yo te digo una cosa, los amigos que yo tengo que siguen casados viven en casas separadas. Todos los demás están divorciados. Ojo, esto no es una regla para todos. Hay gente que vive muy bien y por eso digo inteligencia para construir y reconstruir todo el tiempo una pareja, que no se estereotipe. O sea, en una pareja tiene que haber componentes que a veces no están. Por ejemplo, el humor, el juego, el erotismo y todas esas cosas que a veces se pierden porque tenés el débito conyugal. Vamos a meternos un poquito con la palabra emergente, porque a veces en los exámenes que yo mando y cuando hay preguntas sobre qué es el emergente, y la gente suele contestarme emergente de la enfermedad familiar. Pero vamos a tener que decir que emergente es todo lo que emerge. Acá, por ejemplo, cada uno que habla y dice algo, eso en el fondo es un emergente. Ahora, hay distintas categorías de emergentes si vamos a hablar de los emergentes temáticos, ¿no? Porque después están los dinámicos. O sea que lo que sucede en un grupo es algo que se pone a la vista cuando uno habla o cuando uno hace. Todo el tiempo hay emergente y sumergente, todo el tiempo. Ahora, hay latencias grupales que es necesario hacer emerger porque están jodiendo. Por eso dividimos la situación grupal en manifiesto barra latente. Bueno, los latentes a veces tienen que ver con el falso self, a veces tienen que ver con los secretos grupales, a veces tienen que ver con cuestiones inconscientes. Por ejemplo, ya que hablamos de los 4 lugares del otro, pudiera ser que un integrante vía transferencia se encuentre con otro en el grupo que inconscientemente le evoca un hermano al cual odia. Entonces él no se da cuenta que está el hermano en juego, pero va a encontrar ahí un rival. Entonces la conducta va a ser compulsiva y va a ser coherente con esta proyección. Entonces, ahí hay una latencia que hay que trabajar. ¿Quién es este otro para vos en realidad? ¿Qué representa para vos? En psicodrama, por ejemplo, vamos todavía más al fondo. Por ejemplo, si vos tenés una familia disfuncional, en donde, digamos, el emergente es un chico que se droga,
Bueno, ahí tenemos el famoso portavoz de Pichón Rivière, ¿no? Y cuando uno propone una técnica, pueden pasar las cosas más insólitas. Por ejemplo, el coordinador puede decir, a ver vos, por ejemplo, Nico, ¿cómo estás, Nico? Estás un poco lejos. ¿Estoy lejos? Estoy para Un poco atrás. lejos. Un psicodramatista puede decir, bueno, Nico va a hacer este rol, va a ser la droga. Y Nico tiene que hacer de la droga. ¿Cómo hace Nico para hacer de la droga? O sea, el grupo es una maraña hecho de marañas. O sea, la mente de cada uno es una complejidad y después se articula con los otros. Entonces, en una psicodramatización, por ejemplo, también se puede decir, cuando el coordinador ve una postura corporal, puede decir, por ejemplo, Florencia, hace hablar a esa mano que tenés sobre la cara. Así como en análisis, por ejemplo, alguien se pone a toser o a llorar y decimos, bueno, pon eso en palabras. Entonces, los emergentes son muy variados y hay de todo. También dice Pichón Rivière, el sujeto es un emergente de una trama de vínculos. Y Lacan dice, el sujeto es un emergente de una trama significante. O sea que todo ronda por ahí, ¿no? Lo que emerge y lo que se sumerge. Hay mucha gente, por no decir todo el mundo, trabajamos para sumergir. ¿Por qué? Y porque tenemos secretos, porque tenemos prejuicios, porque tenemos miedo por esto y lo otro. Entonces, el juego de emergente-sumergente es un continuo, es como una fuente. Colo. El sumergente no se nota, o sí se nota también. Hay algo que lo hace notar. El sumergente, en realidad, es algo que alguien hace desaparecer de la escena. A veces pasa lo siguiente en los grupos. Alguien toma la palabra y empieza a decir algo y dice un significante que tiene para alguien mucha relevancia. Entonces una técnica del yo para ocultar eso es superponerse, tal vez elevando el tono de la voz, o mejor dicho el volumen, y salir con otro tema. Entonces la cabeza no tiene tiempo de captar lo anterior y se copa con lo nuevo, y entonces eso quedó sumergido, ¿no? Mario, Sí, en este caso el trabajo del coordinador y nuestro trabajo de futuros psicólogos sociales es emerger lo que vemos que está sumergido. sí, claro. Por eso nosotros tenemos muchas herramientas, algunas son técnicas y otras son de la intuición que nos da la experiencia en grupos. Es decir, uno olfatea cosas. Es como si tuviéramos un sexto sentido. ¿Por qué? Porque hay comunicación de inconsciente a inconsciente. Entonces de repente empezamos a percibir algo que no sabemos qué es y que nos produce una cierta molestia. En fin, a mí me pasó, por ejemplo, les cuento una experiencia personal de cuando era arquitecto. A mí me echaron de todos lados. Por eso tuve que hacer una empresa constructora. Yo no duraba en ningún estudio porque lo mío no es la pecera de los estudios de arquitectura. Bueno, en uno de esos estudios, recuerdo que era en la localidad de San Martín, yo estaba a cargo de proyectos. Un día estábamos en la época de Alfonsín, o sea que todo giraba alrededor de cuánto tenía que ganar cada uno y cómo se ajustaban los sueldos, porque había inflación. Y entonces, bueno, típica contradicción empresarial, patrones empleados, el patrón quiere pagar menos, el empleado quiere ganar más.
Entonces yo fui a pelear mi sueldo. Y dije, bueno, me parece que esto hay que revisarlo porque es poco. Entonces uno de los ejecutivos me dijo, bueno, a ver, vamos a calcular, bla, 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 bueno, te vamos a dar el 15%, ponele, ¿no? Oh, fantástico, dije yo. Y de pronto el otro, el socio, dijo, ah, y coincide con el índice de ajuste, así que todos van a tener el 15%, ¿no? Entonces yo sentí que no me estaban aumentando. Y como yo para esos lugares era un saboteador compulsivo, dije, bueno, yo voy a trabajar por lo que me pagan. Chao. Por supuesto pasaron los meses y no pasaba nada. Y un día yo entro y siento en el aire que me van a echar. No había ningún signo visible. Entrábamos a las 9 de la mañana, a las 10 me estaban citando. Vamos a prescindir de sus servicios. Listo. Ahora, ¿cómo supe yo intuitivamente que me iban a rajar? En principio porque tenía el deseo, pero segundo porque había algo que yo pesqué inconscientemente. Bueno, eso pasa en los grupos. Hay cosas sumergidas que se dan a ver a veces por el polo sensible y a veces por las comunicaciones de inconsciente a inconsciente, que no se ven, pero se sienten. Morina. Sí, yo quería preguntar, porque estuve viendo un video que subiste hace poco de una clase de organizadores grupales de ANSES, y que habla de el grupo Boca, y mi pregunta es si el grupo Boca no sería cualquier clase, donde está el líder, que es el docente, siempre y cuando los alumnos le den la autoridad, ¿no? Le den, la tiene, pero la validen. Donde, no sé, voy a poner el caso de Flor, que da matemáticas, donde le demandan constantemente, no sé, información sobre matemáticas. ¿Ya A la ver, docencia nos lleva a que sea un grupo Boca? Esa es no. mi pregunta. Flor, ¿sos profesor de matemática? Sí, ¿De qué nivel? secundario. Bueno, por lo que yo sé, la matemática es una materia muy resistida. A mí me encanta, pero en general es una materia muy resistida porque es muy árida. Entonces, dudo bastante que haya avidez de nuevas ecuaciones y nuevos conocimientos sobre la matemática. Tal vez podría ser, si al tipo le interesa, una clase de historia u otra cosa. Distinto es acá, que ustedes vinieron para esto. Nosotros no les estamos vendiendo cosas que ustedes no quieran. Yo sé que lo que nosotros dictamos a ustedes les gusta, quieren más, tienen curiosidad, han sublimado el voyerismo, quieren saber cada vez más, y son un grupo Boca, pero el tema es si nosotros aplicamos el organizador a un grupo operativo, en donde hay un líder que es uno de ustedes, o tal vez el coordinador que se ofrece para la demanda, y entonces todo el mundo quiere ser alimentado, bien oral, o sea, avidez, una avidez que se puede transformar en canibalística, porque si esto que nos da el líder un día no alcanza, bueno, me lo como al líder, cosa que ha pasado. De manera que esta cuestión de la avidez, hay que ver el ámbito en donde se desarrolla. Yo dificulto mucho porque los recuerdos que yo tengo, decís que a mí me gusta mucho la matemática, pero
el recuerdo que yo tengo es más, yo he tenido alumnos de matemáticas y de análisis matemático que era un parto. Yo disfrutaba dictando la clase, pero ellos sufrían como bestias. No les entraba, o sea, ahí no había ninguna avidez. Lo que sí había era una gran euforia cuando entendían finalmente un concepto. Sí, Morina. Porque en el video se hablaba del fantasma de rotura y que tiene que haber una amenaza de cisma, pero puede llegar a hacer que no sea que hay como dos bandos que se están por romper, sino que sea algo externo. Pongo el ejemplo del sector a donde yo estoy. Hace un par de meses, hace como un año, la gerente, cuando yo entré a los 2 meses, la gerente se jubiló y entró otra gerente que viene de otra organización que es nueva y que tiene otra impronta. Y el área estaba bastante achatada, porque mis compañeros es gente que hace 20 años que está ahí. Entonces, visto desde el área, por ejemplo, de desarrollo, de otras áreas, nuestro rol estaba bastante chato, por ponerle una palabra. Y estuvo la amenaza, porque yo hablo con la gerente, estuvo la amenaza de que si no cambiaba, iban a sacar el equipo, digamos. Después, bueno, nos reinventamos. Pero en el video decía que esta amenaza también trae como motoriza para la fuerza contraria, y para cohesionar al equipo. Y creo que esto que, si bien costó, sirvió para justamente cohesionar al equipo para que se mantenga y se reinvente. ¿Ese sería un caso? ¿Que algo externo haga que pueda romper? Sí, de hecho, no nos olvidemos que el fantasma de rotura es un organizador. O sea, no es meramente el desperdigue del grupo, la huida total y la desaparición, sino que es algo que amenaza y que lleva al grupo a organizarse. Lo mismo que la muerte del padre. O sea, no sería un organizador si terminara todo en la nada y todos dispersos. Es un organizador en tanto gatilla una defensa de cada sujeto. Y esa defensa es, me junto con el otro, con el que estoy de acuerdo, para salvar el barco. Lo mismo la muerte del padre. Estos organizadores tienen lo que podríamos llamar un antes y un después, porque en ambos casos tenés una amenaza previa antes de la catástrofe y tenés una situación posterior a la catástrofe. Vos te podés anticipar a la disolución o no. Si te anticipás, ya estás en un camino de haber previsto el caos. Y si no, el caos va a producir un orden. Si tenés con quién. Ahora, si sos sola, entonces no. Acuérdate que el grupo mínimo son 2 personas. 2 pueden decir, bueno, arrancamos. Yo tengo un caso de una paciente cuya madre y cuyo padre tuvieron hace años una empresa. Eran emprendedores, muy activos, muy productivos, motor, hasta que se fundieron. Cuando se fundieron, la madre entró en una depresión clínica, de la que no salió nunca más. Y el padre no tuvo la fuerza para remarla y se empleó en un laburo X. Terminó separado de su mujer. Bueno, con los años, esta mujer se convirtió en lo que Bion llama un líder dual. O sea, el más débil de la familia termina gobernando todo. ¿Qué hacía esta mujer? Desde la cama
impedía a los otros a vivir, escondía la llave. El marido conseguía un trabajo, no se podía presentar porque no había llave, perdí el trabajo. Esta chica no podía salir porque la llave estaba escondida. Bueno, esto fue creciendo durante los años, pura pulsión de muerte, hasta que murió esta mujer. Finalmente murió. Pero esta paciente mía, afortunadamente, no fue criada 100% por esta madre, sino por una abuela. Y entonces, pese a toda la tragedia de ver los padres fundirse, separarse, deprimirse y demás, ella pudo salir adelante, tener un laburo, las dos condiciones que dice Freud de la normalidad, comillas, amor y trabajo. Florencia. Esto del coronavirus, ¿es un fantasma de ruptura para la sociedad? En parte sí, porque es una tique global que pasó por primera vez en la historia del planeta. Antes hubo pestes, pero no fueron globales, fueron continentales. Entonces, prender la televisión y ver una calle, no sé, de Dinamarca, que es igual a la de Buenos Aires, todo igual, todos adentro, todos barbijo, la economía que se va a la mierda en todos lados, esto no pasó jamás en la vida, jamás en la historia. Entonces es una tique, una ruptura del encuadre, más que nada, porque los sistemas sociales a los que pertenecemos, llámese familias, trabajo inclusive, siguen funcionando. No nos hemos despedazado. Hay algo que se despedazó del sistema. Sergio. Sí, me quedé enganchado con lo que estabas hablando antes del organizador grupal de la muerte del padre, que en la medida que uno pueda prever una situación, puede, digamos, tener más armas para corregirlo, mejorarlo, evitar el caos. Y lo llevo en mi cabeza a la escuela. Supongamos que a vos te ofrecen un contrato de trabajo millonario en Estados Unidos, una clínica por 3 meses. Tranquilamente podría suceder. Con tu conocimiento, tu sabiduría, tu experiencia. O te vas a vivir, porque no aguanta más a la Argentina. ¿Cuál sería la previsión en este caso? Que nos atañe directamente a nosotros, ¿no? Ya, yo creo que vos no estás pensando en un contrato millonario. Porque antes que yo tenga un contrato millonario, yo me voy a morir. ¿Por qué? No creo. Porque, ¿cómo que no? Todos nos morimos. Sí, pero está la posibilidad, el sueño, la realidad. Por ahí te amerita a veces caballo que de joven no trota, de viejo galopa y te toca de grande, qué sé yo. Mira, para empezar no me iría. Bien. No creo en esas cosas. Pero pongamos que suceda, ¿no? Vamos a poner las dos alternativas, la muerte o el abandono. No, la muerte no. Te tomás 2 meses o hasta fin de año a una isla en el Caribe, algo lindo. Sí. Gracias por el amor, Sergio. De corazón. Mira, hace 2 años que estoy trabajando con mis coordinadores esta cuestión. Apa. Y no porque me vaya a ir de viaje. Yo no soy un negador, que es algo que cunde, porque cuando vos no prevés es porque estás negando. En función de que yo estas cosas no las niego, ¿sabés quiénes las niegan? No sé. Mis coordinadores. Vamos a darles un chachazo, vamos a despertarlos. Mis coordinadores, nosotros tenemos reuniones frecuentes en donde nos reunimos todos. Ahora por Zoom. Este es un tema recurrente y les puedo asegurar que por un lado ellos son tan negadores que no levantan el guante. Pero yo estoy seguro que si esto pasara, ellos se van a organizar. Estoy seguro. Porque acá hay gente muy valiosa.
¿Vos viste que hay un dicho en el campo que se dice, no hay viejo lerdo para el fuego? Sí, sí. ¿No? Es como que la imagen esa de un viejito que no puede hacer nada, pero se le quema el catre y sabes cómo sale cagando, ¿no? Bueno, yo creo que les va a pasar eso, que justamente el fantasma de la muerte del padre los va a llevar a organizarse como sea, como sea. Y les aseguro que tienen con qué. Lo que pasa es que lo están negando. Me consta, no me lo han dicho, pero la resistencia que me ponen es tan feroz que solo puedo deducir que se están negando. Bueno, Así estoy que no se van a tranquilo. quedar, no se van Estoy, a quedar huérfanos. estoy tranquilo, estoy tranquilo. Orina, Y trayendo el caso, o si no otro, la gente en general, ¿por qué niega? Más allá que los neuróticos somos negadores, pero no es por un miedo detrás. sí, claro. No te olvides que el yo, en la segunda tópica, tiene un aspecto inconsciente que se llama mecanismos de defensa, que es el triangulito que se forma ahí abajo, al lado del ello. Ahí está todo lo que en la otra tópica era la represión. Bueno, la hija de Freud se dedicó a los mecanismos de defensa. Detectó como 600, pero hay algunos que son muy evidentes, y el primero de todos es en la negación. Nosotros sabemos que nos vamos a morir, pero lo negamos. Vivimos como si fuéramos eternos. No prevemos. Nos da paja prever eso. Demasiado terrible. Entonces, la resistencia pasa por negar. Y también por el hecho de que es bastante cómodo que papá siga en el timón. Ahora, no se imaginan un timón vacío. Lamentablemente no se lo imaginan. Pero yo estoy seguro que lo van a tomar. Y ahí el deseo propio, trayendo hipotéticamente el caso, no hay ninguno de los coordinadores que tenga el deseo de... No lo he visto. La verdad te digo, no lo he visto. Y acá está Silvia presente para apoyar lo que yo digo. No lo he visto. No lo he visto. Los coordinadores respecto de mí son igual que ustedes. Hay una depositación exagerada, una atribución inflacionaria, diría yo. Y ojo que yo sé quién soy, ¿eh? Yo sé quién soy, yo sé, qué cosas puedo dar. Sé que tengo muchísimo para dar, pero no soy insensato. La vida continúa. ¿Quién levantó la mano? Flor. Trayendo este caso, ¿no? Por ejemplo, los coordinadores, ahora que el otro, imagino que ocupan el lugar de sostén o de asistente, suponiendo que se rompe este encuadre y vos te vas al Caribe un par de meses, nosotros te iríamos a visitar, entre paréntesis, ellos podrían pasar a ocupar el lugar de rival por ocupar un puesto, y eso vos lo podés prever de antemano. Todo lo que yo pueda prever choca contra las subjetividades de cada uno de ellos. Yo lo que me imagino para futuro es un cuerpo colegiado. Yo no me imagino que uno de ellos va a ser un director acá, pero sí me imagino un cuerpo colegiado, es decir, un grupo, un comando, algo así. Perdón, Mario, ¿cuántos coordinadores hay? ¿Cuántos? Y hay unos cuantos, un montón. ¿10? 15, pongamos. Y no se olviden que hay muchos pasantes, que son los que egresaron el año pasado y sobre los cuales yo he puesto algunas esperanzas y están co-coordinando. Sí, está perfecto lo que dijiste. Y la no negación y la aceptación de la realidad. Lo que digo es, un grupo colegiado de 15 es una comisión No, directiva, es inviable. no, de 15 no. Pero quiero decir, toda empresa tiene una masa, vamos a decir, de funcionarios y tiene un grupito que gerencia, que comanda. Tal vez ese grupito tenga un CEO, no lo sé.
Eso dependerá de la imaginación de cada uno. Ustedes fíjense que esta pandemia tiene un costado positivo, tiene varios costados positivos, pero uno de los costados positivos es que genera inventiva. Hay mucha gente que está haciendo cosas que nunca se planteó hacer, inventando cosas. Yo creo, les digo sinceramente, la vacuna va a salir de acá antes que en China, por la capacidad que tenemos y por el petardo en el culo que tienen los argentinos cuando tienen un desafío. Así que yo creo que llegado el momento, se van a poner creativos. Quédense tranquilos. Bueno, no sé si la vacuna, pero están testeando con caballos. Dijeron el otro día, con caballos para que haya un tratamiento. Claro. Y los test, todo, yo estoy re orgullosa de los científicos. Sí, claro. El CONICET y toda la formación científica en este país es extraordinaria. No se olviden que tenemos un premio Nobel, ¿eh? Bernardo Usay. Bernardo Usay trabajaba con Ernesto Sábato, que era doctor en física. Un día Ernesto Sábato se piró y se hizo escritor y publicó El túnel y después Sobre héroes y tumbas. No sé si los leyeron, recomiendo. El túnel, un 10, de lo mejor. Bueno, Sobre héroes y tumbas es la continuación. Es el libro. Bernardo Usay le quitó el saludo a Sábato, porque dijo, ¿cómo puede ser que vos, que sos un físico de primera, te dediques a escribir novelas, pelotudo? Bueno, Sábato hizo eso y después, cuando le pintó, empezó a pintar cuadros. Pero el nivel académico que hay acá, en ciertas universidades, en ciertos lugares, y dejo por fuera la facultad donde yo cursé, porque arquitectura fue un verdadero desastre. Por ejemplo, nosotros estábamos en el pabellón 2, cursando en la ciudad universitaria, no sé si la conocen, y al lado nuestro se estaba construyendo el pabellón 3. Nunca en 6 años de carrera nos llevaron a la obra. Nunca. Nunca nos mostraron un ladrillo. Nosotros trabajamos con planos y maquetas y fantasía. Bueno, mi hijo tuvo una novia egresada de la ORT. La ORT es el secundario judío. Ahí ella se recibió de maestro mayor de obra. Cuando yo me enteré lo que les hacían hacer, les hacían fabricar casas. Y nosotros, papeles pintados. Lo más increíble fue que cuando yo me recibí, no solamente me dieron el diploma y los certificados, me dieron un carnet de esos de librito que en la tapa decía instalador de primera categoría. Cuando yo lo abrí no lo podía creer. Decía, sos instalador de primera categoría en plomero gasista, aguas sanitarias, electricidad, toda esa basura me habilitaban estos tipos. Y nunca habíamos visto un caño. ¿No? Cosa de loco. Distinto es medicina, por ejemplo, u otras facultades. Pero además, pues yo cursé cuando estaba todo tan politizado que además de 3 clases teníamos una, porque venían a agitar políticamente. Ojo que yo militaba, yo formé parte de esa mierda. Ahora, fui 10 años después a la facultad, todo igual. Los mismos carteles, los mismos afiches, las mismas consignas. Sí, Sergio. No, era un ejemplo que, digamos, certifica lo que vos decís. Yo me recibí de contador y teníamos impuestos 1, impuestos 2, y lo hacíamos, digamos, en una planilla como, digamos, cosas de impuestos. Cuando empecé a trabajar en un estudio contable, jamás habíamos visto una declaración de impuestos como si fuera de la FIP, que antes no se llamaba la FIP. O sea, una de verdad. Era increíble. O sea, vos te encontrabas con una situación que decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que estuve haciendo? Hacíamos prácticas de otra cosa, que cuando vos confrontabas con la realidad era diferente. ¿Sí? Mario, te hago una pregunta.
Nico. ¿Por qué pensás vos que es como que no cambió nada? ¿Por qué en 10 años? ¿Por qué pensás que como que los docentes o la currícula tienen esa tendencia a repetir todo lo que hizo el que una vez fue profe de él? Porque yo creo que este país está enfermo. Está enfermo de burocracia, está enfermo de corrupción, está enfermo de que me da paja hacer tal cosa. Y cuando un tipo se burocratiza y va para cumplir y cobrar un sueldo, todo se va a la mierda. Hay gente que se muere, hay gente que se queda sin esto, sin lo otro. Mirá lo que es la justicia. Nosotros le garpamos a estos tipos de por vida unos sueldos de la hostia. Se los digo porque tengo un hermano en la Corte Suprema, así que conozco todo. No pagan ganancias, no pagan un carajo. ¿Todo eso para qué? Para que hagan las cosas bien y estén tranquilos. Y son los más corruptos de todos. Entonces este país está loco. Yo tengo una hipótesis de por qué este país está loco. Y está en los orígenes. No sé si lo hablamos acá alguna vez. La Argentina tuvo dos cosas equivocadas. La conquista del desierto y el contrabando. O sea, el virreinato tenía que venderle todo al puerto de Cádiz. Entonces, todo era contrabando. No sé si ustedes tienen a alguien que sea despachante de aduana. Pregúntenle lo que es la aduana. Entonces, por un lado, desde que nacimos, contrabandistas fuera de la ley. Y por otro lado, en vez de hacer lo que hizo Estados Unidos, que cuando conquistó el oeste le dio un cachito a cada uno, acá vino Julio Argentino Roca, y además de matar a todos los indios, dijo, estas 30.000 hectáreas para mi cuñado, estas 40.000 para mi mujer, y así. Entonces hicimos latifundios que nos sirven para una mierda, y no chacritas para que todo el mundo tenga la tierra para trabajar. Y eso no tiene arreglo. ¿Ustedes cómo pueden pensar que un gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuánto lleva el gobierno actual en la ciudad de Buenos Aires? ¿12 años? ¿15? ¿Cuánto lleva? ¿No solucionaron la Villa 31? Esto no cabe en ninguna cabeza. El otro día vi un video de un puente que se cayó en Japón, en cámara rápida. Ustedes no saben lo que era eso, día y noche los tipos laburando. En una semana tenían el puente construido. Entonces le fueron a preguntar a los japoneses si tenían alguna queja. ¿Saben lo que dijeron los japoneses? Tardaron mucho. Algunos, muy brillantes, se encuentran en el ámbito grandes desarrollos, como cuando hablamos de los científicos, pero nosotros estamos muy peleados con la ley. Nosotros no somos ni Japón, ni Bélgica, ni Alemania, ni Inglaterra. Y son gente que por lo que pasaron, saben lo que es la ley. Tuvieron guerra tras guerra tras guerra toda la vida, y entonces dicen, bueno, vamos a cumplir con la ley. Nosotros somos una manga de perversos. Molina. Sí, pero trayendo esto, por lo que escucho, obviamente, sin embargo, porque todo el mundo pensaba que en función de esto, de que estamos peleados con la ley y de que no tenemos esta cultura más rígida o de acatar, no se iba a cumplir lo de la cuarentena. Y sin embargo, más allá de que hay casos, la gente por miedo, por lo que sea, lo cumplió. ¿Sí? Y parezco que soy del gobierno, pero digo, que se logró, que es esto de poder aplazar eso, fue gracias a que lo pudimos cumplir. ¿Sí? Pero no estás hablando de los que dirigen, Morina, estás hablando del pueblo. No, bueno, Mario pero estuvo hablando de otro estatus. Flor. El problema no sé si está. Bueno. Pero Flor y Truco. No, a mí me parece que lo que le faltó a la Argentina para terminar siendo un país como los que nombraste fue, porque todos esos países vivieron una guerra, o una guerra mundial, o una guerra civil, que no la tuvimos, y el argentino siempre fue entre el tiempo y la sangre, prefiero el tiempo. No sé si el tiempo lo solucionará, habrá nuevas
nuevas generaciones, pero me parece que nunca eligió la sangre como el medio para salir de todo eso, lo que nos va a llevar quizás mucho más tiempo de... Pero bueno, yo creo que todas estas nuevas construcciones de nuevas generaciones que se vienen en lo grupal, digo, llevándolo a lo que decías de la escuela, no crees que vaya un director, crees que en algo colegiado, y la sociedad se está reconstruyendo en esto de lo colegiado, y aparte igual me parece que también es, yo llego con un proyecto de querer hacer determinadas cosas, y hay un poder mucho más grande que el mío que me deja hacer determinadas cosas, que somos medio manejados por un poder internacional que no depende de nosotros. Me asustás, Sí, Flor, pero cuando decís que no fíjate, tuvimos sangre me asustás. Polo, no tuvimos sangre, no tuvimos ni una guerra mundial ni una guerra civil en Argentina. Digo, podemos hablarlo de la Malvinas si querés, pero No, y no fue una tuvimos guerra que 30.000 nos... desaparecidos con sangre. Bueno, pero no chicos, tiene nada que ver, chicos, solamente déjame chicos, expresar. acá hubo sangre. Claro, no tuvimos una guerra civil, como en España, por ejemplo, o no tuvimos una guerra de verdad con otros países. Y las que tuvimos fueron guerras que no nos tocaron de cerca. Yo creo que hay algo en la dirigencia de este país. Un día Duhalde dijo, este país tiene una dirigencia de mierda y yo me incluyo. Entonces, vos no podés creer que, por ejemplo, en Alemania ahora se aplica el 2% de la riqueza a gente pudiente por 10 años. Y acá se están llorando porque el 1% por una vez en la vida, que para poco va a servir. Pero por eso, para mí no es solamente la dirigencia está hecha por personas y para mí esas personas reflejan mucho de lo que es el argentino, porque si no, también es fácil estar desde el lado de la víctima de la queja y no hacer algo para el Perdón, cambio. y agrego algo, todos los empresarios tienen un contador para ver cómo zafan de los impuestos, no para pagar, para ver cuánto menos pueden pagar. Claro. Acá caló muy hondo el individualismo. No somos grupalistas, cooperativistas, hay una cosa de lucro. Además estamos viviendo, sobre todo en Argentina, un capitalismo muy diferente a los capitalismos anteriores. Este es un capitalismo financiero. ¿Ustedes saben lo que es el capitalismo financiero? Que la guita genera guita sin laburo. ¿Ustedes saben las fortunas que se han hecho sin mover un dedo porque las normas lo permitieron? Esta es una cosa de locos, una cosa totalmente loca. Y además una falta de solidaridad, porque la gente que está ayudando ahora son los que menos tienen. Gente que cocina para el otro, que hace barbijos gratis, que esto y que el otro, y los que tienen toda la torta, se la llevan afuera, están esperando que suba el dólar y qué sé yo. Yo les digo, yo conozco muy bien a los del campo porque mi viejo era hacendado. Mi viejo tenía 1000 hectáreas en Córdoba, los conozco muy bien. No hay raza más agarrada como mugre de pata, como dicen en el campo, que los ruraleros, que tienen los bolsas ahí para que se les pudran, esperando que suba el dólar, que ya está, ¿saben cómo le dicen al dólar? El dólar fiat, porque pasamos de 128 a 147, a fin de año va a estar a 600. Bueno, pero sin ir a un hacendado. Yo tengo una amiga, la mamá de mi hija, la conozco de los 14 años, me manda un mensaje el otro día que si quería ganarme 7.000 pesos, ¿por qué no compraba dólares en blanco, digamos, y los vendía a Blue? Y yo le mandé un audio y le dije, no, porque yo he puesto en mi país. Le dije, pero por eso digo que desde las acciones que uno puede hacer desde su humilde lugar, también construye. Sí. No sé si soy muy utópica, pero... No, es cierto lo que vos decís, pero lo que pasa es que nosotros tenemos muy poca idea de lo que es el poder. Nosotros creemos en los poderes que vemos, funcionarios, ministros, presidentes, todo eso creemos. Pero hay un poder superior que es descomunal,
en donde el lucro, lo que están discutiendo ahora por la deuda con los fondos privados, ustedes no saben el nivel de rapiña que hay allí por $2. Es una cosa increíble, son tipos que en la reputísima vida van a gozar de la plata que tienen y están, hasta el Fondo Monetario dijo, déjense de joder con la Argentina que se está hundiendo. Y le dijeron Pero al ministro que que necesitaban una señal que duela, sí, una señal que duela, o sea, no les alcanza con la plata, sino que quieren más allá, por ejemplo, la Villa Sin Agua, ¿no? bueno, ¿qué quieren? Chicos, ustedes me quieren deprimir, pero no lo van a lograr. Nos vemos el Nos vemos. martes. Chao. Gracias, Chao. profesor, nos vemos.